Hola, bienvenido a este nuevo video tutorial de programación en Visual Basic. En este video tutorial lo que vamos a ver es una de las características de la programación orientada a objetos, que es la composición. La composición en realidad es una de las características que tenemos en cuanto a lo que se refiere a las relaciones entre clases. Hay dos tipos de relaciones que podemos tener entre las clases. Una es la composición y otra es la agregación. En este video lo que vamos a ver es la composición. Para poder llevar adelante este tutorial vamos a necesitar tener una base de datos porque vamos a aprovechar también a realizar un enlace con una base de datos para insertar datos. Entonces, con lo que debemos contar es con una base de datos, en este caso en MySQL. Yo en la descripción del video les voy a dejar un script para que ustedes puedan correr sobre el motor de base de datos MySQL y crear la base de datos con dos pequeñas tablas que vamos a necesitar para poder llevar adelante el proyecto. Entonces vamos a iniciar nuestro proyecto, vamos a crear el proyecto, un proyecto de biblioteca de clases, alumnos, y al nombre de la solución en realidad le vamos a poner composición programación orientada a objetos. Vamos a crear nuestra solución con nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es en nuestro proyecto vamos a cambiarle el nombre a la clase que pone por defecto y le vamos a poner CLS alumno. Esto va a ser una clase que en realidad va a ser una entidad, va a representar una entidad de la base de datos, una tabla de la base de datos, y por ende lo que vamos a tener que tener en esta clase o entidad van a ser los campos y las propiedades que representan a la tabla de la base de datos. Yo les voy a mostrar a ustedes la base de datos para que ustedes entiendan a qué es lo que me refiero. En nuestra base de datos tenemos una base de datos que se llama escuela y dentro de ella tenemos dos tablas, una que se llama alumnos y otra que se llama direcciones. Si nosotros observamos, la tabla alumnos contiene estos campos y la tabla direcciones contiene estos otros campos. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar crear dos entidades en Visual Basic, en nuestro programa, que contengan estos campos. Entonces nos vamos a poner manos a la obra. Esta va a ser entonces nuestra entidad alumno y vamos a agregar ahora una nueva clase que va a representar la entidad dirección, ¿sí? Como habíamos visto en nuestra tabla que teníamos direcciones, alumnos y direcciones. ¿Por qué en el Visual Studio le pongo el nombre en singular? Bueno, en realidad porque cada objeto va a representar a un alumno o a una dirección. Entonces, CLS dirección y esta va a ser entonces la que va a representar la entidad dirección. Y otra clase que vamos a necesitar va a ser la que se va a encargar de establecer la conexión con la base de datos. Entonces a esta clase le vamos a llamar CLS conexión. Esta clase va a tener todo lo necesario para poder establecer la conexión con la base de datos. Entonces vamos a empezar a programar esta clase. Primero, para poder hacer uso de las clases de MySQL, vamos a agregar una referencia a los ensamblados o biblioteca de clases de MySQL. Entonces vamos a poner MySQL Data, que es la biblioteca de clases que contiene todo lo necesario para comunicarnos con MySQL, enviar datos a la base de datos y recuperar datos desde la base de datos. Luego vamos a importar dicha clase, entonces vamos a poner imports
mysql.data.mysql_client y ya podemos empezar a programar. En primera instancia vamos a crear un campo que se va a encargar de almacenar la conexión con la base de datos. Entonces vamos a declarar un campo, los campos siempre son privados, entonces vamos a declarar el campo privado que se va a llamar conexión y que va a ser del tipo MySQL Connection. Lo siguiente que vamos a hacer es declarar la propiedad que se va a encargar de poder trabajar con la conexión. Entonces, o a través de la cual vamos a poder acceder al campo. Para ello, le vamos a decir que encapsule el campo y nos cree una conexión. Acá vamos a hacer una salvedad. Vamos a utilizar otra de las propiedades de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. El encapsulamiento dice que nosotros podemos ocultar parte del código a los usuarios de una clase para evitar que el usuario de la clase, digamos, cometa posibles errores en el uso de la misma. Entonces, como nosotros tenemos una propiedad acá que se llama conexión y esta posee dos métodos, un método get y un método set, el método get le va a permitir al usuario de la clase recuperar el valor que tenga el campo conexión y el método set le va a permitir al usuario de la clase asignarle un valor al campo conexión. Cosa que nosotros no queremos que suceda, porque en realidad el valor al campo conexión se lo vamos a establecer nosotros desde dentro de nuestra misma clase, desde la clase CLS conexión. Por lo tanto, para evitar que el usuario de la clase acceda al método set de la propiedad conexión, nosotros el método set lo vamos a declarar como privado. Esto podríamos haberlo hecho de otra forma, podríamos haber declarado un método que fuera solo lectura, ¿sí? Entonces, declarando un método solo lectura, solo tendríamos el método get de la propiedad y por lo tanto no se podría acceder a el valor del campo, es decir, a establecerle un valor al campo desde afuera, digamos, de la clase. Lo siguiente, vamos a crear el constructor de esta clase. Entonces, para crear un constructor, el constructor es público. Recuerden que los constructores son los códigos que se ejecutan al momento de instanciar la clase y en Visual Basic particular se crean con la palabra new. Es un método que tiene la palabra new. Una vez que hemos creado este constructor, lo que vamos a hacer ahí adentro es instanciar un objeto del tipo MySQL Connection String Builder para poder armar la cadena de conexión contra MySQL. Entonces decimos dim cadena Connection String Builder y vamos a ahora configurar las propiedades de este objeto. Entonces vamos a abrir un bloque with para cadena y ahí vamos a configurar el servidor, que va a ser en este caso localhost, porque está instalado en la misma máquina donde yo estoy desarrollando, si no acá iría el nombre del servidor o la IP del servidor para acceder de forma remota, el nombre de la base de datos, que en nuestro caso, como vimos, se llama escuela. Luego el user ID, que es el usuario con el que nos vamos a identificar en nuestra base de datos. En este caso yo voy a utilizar el usuario root. Deberíamos tener un usuario creado específico para esto. Y por último el password, que en mi caso es MySQL para conectarme. Una vez que tengo todas las propiedades ya configuradas, lo que vamos a hacer ahora es pasarle a la propiedad conexión, al método set,
es privado, por lo tanto, desde aquí, desde la misma clase, yo puedo acceder al método set. Al método set le voy a enviar la cadena de conexión. Entonces yo voy a decir que al objeto conexión voy a utilizar la palabra reservada mi, que hace referencia a la propia clase. Conexión, ¿para qué? Para decirle que estoy accediendo a la propiedad conexión de esta clase. Punto connection string. Le voy a dar la cadena de conexión. Entonces, cadena.connection string. De esta manera, como la propiedad en realidad lo que hace es devolver un objeto MySQL Connection, lo que estoy diciéndole es que le estoy enviando a la propiedad o al objeto guión bajo conexión, le estoy enviando la cadena de conexión o estableciendo la cadena de conexión, que la armé con el objeto cadena. Entonces, la propiedad connection string del objeto cadena me va a devolver la cadena de conexión ya armada y se la envío a la propiedad connection string del objeto conexión, que se lo va a pasar a el campo conexión. Con esto ya tendríamos listo entonces nuestra clase que se encarga de hacer la conexión. La siguiente clase que vamos a configurar, vamos a guardar, es la de dirección. Entonces, para ello vamos a crear los campos que son necesarios para acceder a la entidad dirección, que es la que está en la tabla de MySQL, que son el ID de dirección, calle, número, departamento, piso, la fecha del sistema y el ID del usuario, que en este caso yo lo he dejado preestablecido como 1 para que en realidad no tenga que estar enviando ese dato porque en realidad todavía no estamos trabajando con usuarios, ¿sí? Entonces, vamos ahora a crear aquí todos los campos necesarios para nuestra... Bien, una vez que tenemos todos los campos creados, los creé para hacerlo más rápido, aparte antes de continuar con el video. Ahora lo que vamos a hacer es crear las propiedades. Entonces seleccionamos todos los campos y acá le decimos que encapsule los campos y use las propiedades. Y automáticamente el generador del Visual Studio me crea las propiedades. Lo que vamos a hacer ahora es crear regiones para comentar el código. Decimos que esta región corresponde a los campos. Acá finaliza la región. Y vamos a crear una nueva región que se llama propiedades. Y que finaliza aquí. Con esto ya tenemos nuestro código agrupado por regiones para que podamos luego manejarnos con el código de manera más sencilla. Bien, una vez que tenemos ya las propiedades y los campos creados en nuestra entidad dirección, lo que vamos a hacer es lo propio con la entidad alumno. Vamos a guardar y vamos a irnos a la entidad alumno. Entonces aquí vamos a crear los campos para la entidad alumno. Bien, aquí ya tenemos los campos, al igual que recién detuve el video, la grabación del video, creé los campos y ahora continuamos para no perder mucho tiempo. Y quiero que noten una cosa, fíjense que acá tenemos un campo que se llama domicilio y el tipo de este campo es del tipo dirección. Acá le vamos a agregar la palabra new. Es del tipo dirección. ¿Qué quiere decir? Que uno de los campos de la clase alumno está compuesta por otra clase que es la clase dirección. Esto es justamente lo que se refiere a la composición. Cuando hablamos de composición es que una de las propiedades, una o varias de las propiedades de una clase es
del tipo de otra clase, ¿sí? Entonces, esta clase alumno está compuesto por varias propiedades y una de esas propiedades corresponde, en este caso, a la clase dirección. Podría ser que hubiesen más propiedades referenciadas o instanciadas en base a otras clases. En este caso solo estoy utilizando uno porque lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto de composición. El concepto de composición es justamente esto, que tengo propiedades en una clase que corresponden al tipo de otra clase. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, al igual que recién, crear las propiedades correspondientes. Entonces, encapsulamos los campos y usamos las propiedades. Y al igual que recién, establecemos las regiones. Bien, yo ya establecí las regiones, ¿sí? Para que podamos tener ordenado nuestro código. Bien, si nosotros observamos ahora, entonces vamos a ver que la propiedad domicilio es del tipo CLS dirección. Entonces, nosotros vamos a poder ahora acceder a por medio de esta propiedad a la clase dirección para establecer los valores. Lo siguiente que vamos a hacer es crear ahora los métodos. Entonces vamos a crear una región donde vamos a declarar los métodos. Bien, y aquí vamos a empezar a programar los métodos necesarios para nuestra clase alumno. Entonces declaramos nuestro método público que va a ser guardar alumnos. O guardar alumnos en realidad. Por ahora no va a recibir ningún parámetro este método. Bien, yo voy a aprovechar este video para introducir unos conceptos nuevos que se refiere a lo que es parámetros. Los parámetros es algo que es muy útil para cuando nosotros necesitamos crear sentencias SQL desde nuestro lenguaje de programación para poder establecer los valores que vamos a enviar a la base de datos. De esta forma se construye mucho más sencillo el método que ejecuta el comando, debido a que nosotros la sentencia del comando es siempre la misma y lo que van a ir variando van a ser los valores que estamos enviando a la base de datos. A medida que vayamos avanzando el código se van a ir dando cuenta de ello. Yo lo que voy a hacer acá es detener el video, un segundo, la grabación del video, voy a escribir el código y luego lo que voy a hacer es explicar qué es lo que hace dicho código. Bien, yo ya inserté el código, vamos a empezar a explicarlo. Primero vamos a ver que aquí tengo este objeto o esta clase, digamos, que no es reconocida por el código todavía. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien nosotros agregamos la referencia a mysql.data, en la clase CLS alumnos no hicimos la importación. Entonces, como yo necesito acceder a la biblioteca de clases, lo que voy a hacer es irme a el inicio de la clase y vamos a hacer la importación de la biblioteca mysql.data.mysql client, ¿sí? Y en ese momento vamos a ver que desaparece el error que teníamos aquí, porque ya empieza a reconocer la clase. Bien, ¿qué es lo que hacemos en este código en la parte de guardar alumnos? Lo que hacemos es, primero, crear dos objetos del tipo MySQL command. Los objetos del tipo MySQL command, estamos instanciando dos objetos del tipo MySQL command. Estos objetos lo que van a hacer es encargarse de ejecutar comandos contra la base de datos. Es decir, desde el programa que nosotros estamos escribiendo, van a ejecutar comandos contra una base de datos a través de una conexión que va a ser esta que tenemos aquí.
Entonces, estos comandos van a necesitar de dos elementos. En primer lugar, van a necesitar de un elemento que es el comando en sí que se va a ejecutar, y por otro lado, la conexión a través de la cual ejecutar el comando. Con estos dos parámetros, estos objetos van a poder realizar su trabajo. Entonces, lo que hacemos es también declarar dos objetos o variables del tipo string. Una que se llama SQL Query alumno y otro que se llama SQL Query dirección. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar, en este caso vamos a guardar un alumno, pero para guardar el alumno nosotros vamos a necesitar insertar datos en la tabla alumnos y datos en la tabla dirección. Entonces, como yo necesito insertar datos en ambas tablas, voy a crear dos objetos o dos variables del tipo string que van a tener cada una de ellas el comando que deben ejecutar a través de, obviamente, su correspondiente comando, el comando alumno y el comando dirección. Entonces, el comando, vamos a sacar esto para que podamos ver mejor. El comando que va a ejecutarse a través de el comando alumno, es decir, la sentencia que se va a ejecutar a través del comando alumno, es la de insertar en la tabla alumnos los campos nombre completo, número de documento, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, móvil e email. Y los valores que van a ir a esos campos lo estamos designando con con un nombre que es igual a la del campo para que sea representativo, pero iniciándola con la letra arroba. Cuando el nombre inicia con una arroba, el código interpreta de que en ese lugar voy a colocar un parámetro, es decir, que esto va a ir adoptando distintos valores dependiendo la circunstancia. Entonces, la segunda sentencia que se va a ejecutar, que es para insertar la dirección, es también un insert en la tabla direcciones y va a enviarle datos a los campos calle, número de departamento y piso. Y nuevamente los valores los establecemos con las letras arroba para decir que estos van a ser parámetros. Los parámetros vendrían siendo como variables, es decir, que van a ir adoptando distintos valores. Paso seguido, a cada uno de los comandos, el comando alumno y el comando dirección, tengo que decirles que van a tener parámetros, que van a existir parámetros. Entonces agrego los parámetros necesarios para el comando alumno y para el comando dirección. Entonces yo les digo, mirá, va a existir un parámetro, voy a agregar un parámetro al comando que se llama arroba nombre completo, que es este que está acá, y que va a ser del tipo varchar, MySQL de type varchar. Voy a insertar o agregar otro parámetro a el comando alumno que se va a llamar arroba número de documento, que es este que está acá, y que va a ser del tipo también varchar. Otro parámetro que es fecha de nacimiento, pero que va a ser del tipo date. Un parámetro que se llama domicilio, que va a ser del tipo entero. ¿Por qué? Porque yo acá voy a enviar el ID de la tabla direcciones que corresponde a la dirección del alumno en particular. Es decir, yo voy a insertar en la tabla direcciones la dirección del alumno, voy a recuperar el ID de esa dirección y luego voy a insertar el alumno colocando en el campo domicilio el ID correspondiente a la dirección. Agrego el parámetro teléfono, que es del tipo varchar, el parámetro móvil, que es del tipo varchar, y el parámetro email, que es del tipo varchar. Hago lo correspondiente con los comandos, con los parámetros para el comando de dirección, es decir, agrego el parámetro calle, departamento y piso. Y les digo de qué tipo van a ser esos datos. En este caso son todos del tipo varchar, porque así están en la base de datos. Es decir, si yo observo la base de datos, ¿sí? Calle es del tipo varchar, número es del tipo varchar, departamento varchar y piso del tipo varchar. ¿Por qué no lo declaré del tipo numérico? Bueno, porque en realidad con esto no voy a hacer realizar ningún cálculo, ninguna operación aritmética, por lo tanto no necesito almacenarlo como dato numérico.
Y en alumnos me pasa lo mismo, ¿sí? Guardo todo del tipo varchar, excepto la fecha, que es del tipo date, y domicilio, que es del tipo entero o numérico. Bien. Una vez hecho esto, entonces lo que hago ahora, yo acá estoy dejando algunos comentarios para que ustedes después puedan observarlo, leerlo. Lo que hago es ahora establecer los valores a cada uno de los parámetros. Entonces le estoy diciendo que, por ejemplo, el parámetro nombre completo, el valor del mismo va a ser a lo que obtengo de la propiedad nombre completo de esta clase. Es decir, nosotros tenemos una propiedad en esta clase que se llama nombre completo. En esta clase, previamente, desde el código del programa, alguien debe haber almacenado el nombre del alumno. Entonces, ahora yo lo que hago es, a través de la misma propiedad, recuperar el valor que está almacenado y asignárselo como valor al parámetro nombre completo. Y hago lo propio con el número de documento, la fecha de nacimiento, el domicilio, el teléfono, el móvil y el email. Noten que aquí en domicilio, teléfono, móvil e email, como en la base de datos pueden recibir valores del tipo nulo, es decir, valores que no contengan datos, yo lo que debo hacer es preguntar si este comando if lo que hace es ejecutarse de la siguiente forma. Primero establezco la condición y digo, si el valor de la propiedad id dirección del objeto domicilio o de la propiedad domicilio es igual a 0, quiere decir que no tiene una dirección establecida el alumno. Por lo tanto, le devuelvo un valor nulo. En cambio, si no se da esta condición, es decir, que el id dirección no es igual a 0, sino que tiene un valor, entonces envío dicho valor a la propiedad, al parámetro. Esto lo pueden ver en este link. Ustedes pueden ver la ayuda sobre el comando if, ¿sí? La condición, lo que retorna en caso de ser verdadero y lo que retorna en caso de ser falso. Si no se cumple esta condición, retorna esto. Si se cumple esta condición, retorna esto. Lo mismo sucede con teléfono. Digo, si la propiedad teléfono está vacía, no tiene ningún valor, le envío a la base de datos un valor nulo. Si tiene algún valor, envío dicho valor. Lo mismo sucede con todo. Y lo propio hago con acá tengo un error, vamos a corregirlo. Lo propio hago con los parámetros del comando dirección. Este if lo que hace es funcionar de manera similar a esto, ¿sí? Por eso se lo estoy dejando como un comentario. Bueno, en el próximo video continuaremos viendo cómo terminamos de construir esta clase.